Muy bien, un saludo cordial a todos los hermanos a la distancia, donde quiera que se ubiquen. Eh, Les mandamos un saludo y muchas bendiciones. Bueno, que el Señor sea nuestro instructor, nuestro guía, nuestro maestro, en este caso el Espíritu Santo. Muy bien, vamos a continuar con el estudio que estuvimos presentando el anterior lunes. Ya, vamos a continuar con el tema. Muy bien, estamos hablando señales de la segunda venida de Cristo. Señales de la segunda venida de Cristo. Muy bien. Se escucha, ¿no? Perfectamente. Muy bien. Eh, ¿Cuáles son las señales de la segunda venida de Cristo? Nos habíamos preguntado. Y una de las señales para la segunda venida de Cristo son las 7 plagas mencionadas en Apocalipsis 16. 7 plagas. Mientras no caigan las 7 plagas, no podemos decir Cristo viene por segunda vez. Ya, por segunda vez. Y otra de las señales de la segunda venida de Cristo es, es hambre y sed. Hambre de la palabra de Dios, donde dice que los hombres correrán de aquí para allá y no la hallarán, no la hallarán. Muy bien. Eh, Luego vamos a encontrar otro tipo de hambre, hambre con respecto a comer, a comer. A la altura de la cuarta plaga, los hijos de Dios serán protegidos, básicamente serán protegidos durante las 7 plagas, pero seguramente el Señor va a proveer al pueblo de Dios que pasó el examen de Dios, que dio el fuerte pregón y que durante las 7 plagas el Señor va a proveer el alimento necesario, que es pan y agua. El conflicto de los siglos habla de que sus alimentos son seguras, y así que el Señor promete eso para el pueblo que ha pasado el examen de Dios. Muy bien, pero también seguramente hay impíos que no pasaron el examen de Dios y que durante las 7 plagas van a sucumbir al horror del hambre. Y ahí es donde muchas madres, muchos padres, seguramente en su desesperación y más aún a merced de Satanás, harán lo que nunca imaginaron hacer en sus vidas: comerse, comerse, comer a sus hijos, comer a sus hijas. Entonces, cuando nuestros ojos vean estas cosas, tenemos que entender que el Señor está a las puertas, presto ya para venir por segunda vez en las nubes. ¿Está bien? Muy bien. Hasta ahí habíamos abarcado. Segunda señal. Segunda señal para la segunda venida de Cristo. Vamos a otra señal. Vamos a avanzar. Otra señal. La otra señal lo vamos a encontrar en Primeros Escritos, la página 283, el párrafo 0, donde habla de un decreto de muerte. Habla de un decreto de muerte. Este decreto de muerte no es lo mismo que el decreto dominical. Esto es muy importante entender. Este decreto de muerte, que se saca a la altura de la cuarta plaga, no es el decreto dominical, no es. El decreto dominical es una prueba que el Señor, bueno, cuando se saca el decreto dominical a nivel mundial, bueno, el pueblo va a ser probado en cuanto a la lealtad, a la lealtad. Si el pueblo de Dios ha desarrollado obediencia verdadera y voluntaria, seguramente en la crisis, en la hora crítica,
el hombre, el verdadero cristiano seguramente va a seguir obedeciendo a Dios, pase lo que pase, así tenga que dar su vida. O sea, en esta hora crítica se va a probar al pueblo de Dios, se va a probar su lealtad, la lealtad. Bueno, el que no llegó con obediencia verdadera, sino con obediencia espuria, falsa o interesado, seguramente en esta parte, en la crisis, cuando se esté dando el fuerte pregón y cuando se imponga un decreto a nivel mundial, seguramente si han llegado con obediencia falsa, con obediencia espuria, seguramente en esta hora crítica van a renunciar al cuarto mandamiento, al sábado, y van a engrosar las filas del enemigo y van a terminar recibiendo la marca de la bestia y de su imagen. Es muy distinto, ¿está bien? Este decreto dominical. Ahora, este decreto de muerte también es un decreto muy distinto al decreto dominical. Este decreto de muerte se va a sacar a la altura de la cuarta plaga. Vamos a ver. Dice en Primeros Escritos, la página 283, el párrafo cero, dice, vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Nótese esta parte que es muy importante. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Ya, dice acá, vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar. O sea, les han dado un plazo, ¿no es cierto? Les han dado un plazo. Pero dice acá, pero en aquella hora de prueba estaban los santos tranquilos y serenos, esperando en Dios y apoyados en su promesa de que se les abriría un camino de salvación. En algunos puntos, los malvados se precipitaron contra los santos para matarlos antes que venciese el plazo señalado en el edicto. ¿Qué pasa, queridos hermanos? De que sacan un edicto y dan un determinado tiempo que si los santos no renuncian a su fe peculiar, es decir, no renuncian al cuarto mandamiento, pues el pueblo, es decir, el populacho, la multitud, la gente, que era mayoría, estaba, bueno, estaba abierto o dispuesto, vamos a decir, a que se matase a la gente que no renunciaba el sábado, el observar el cuarto mandamiento. Pero dice, antes que llegue el edicto, ellos se precipitaron contra los santos para matarlos. Dice acá, antes que venciese el plazo señalado en el edicto. Cuando ellos van a querer matar a los santos o querer hacer algo con los santos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dice acá, pero los ángeles, en la persona de guerreros, pelearon por ellos. ¿Mm? Dice, Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo. Pero Jesús ordenó a sus ángeles que velaran por ellos. Dios tendría a honra a hacer un pacto con quienes habían guardado su ley a la vista de los paganos circundantes. Y Jesús recibiría honra al trasladar, sin que vieran la muerte, a los fieles expectantes que durante tanto tiempo le habían aguardado. ¿Se entiende, hermanos? Es decir,
que durante las 7 plagas, por eso, va a ser dichoso o va a ser un privilegio el que llegue con vida hasta acá. El que llegue con vida durante las 7 plagas, queridos hermanos, no va a experimentar la muerte primera, que es como un sueño. Prácticamente no va a experimentar. Ese es un privilegio que van a gozar los que lleguen a la altura de las 7 plagas. Y dice acá, los malvados se van a precipitar ya a matarlos a los santos, a los escogidos, antes que llegue ese plazo determinado. Pero dice que los ángeles, guerreros ángeles, van a pelear por aquellos santos que por tanto tiempo han esperado a su Salvador y que han guardado la ley de Dios. ¿Se entiende? ¿Dónde va a haber mártires? ¿Dónde va a haber mártires? Es en el fuerte pregón. En el fuerte pregón, si una persona está dando el fuerte pregón, puede ser que descanse, puede ser que descanse, pero el Señor lo va a volver a resucitar a la altura de la 7ª plaga, que más adelante vamos a mencionar ese punto. Pero si llegas a esta altura de la primera plaga, querido hermano o querida hermana, todos los verdaderos creyentes estarán protegidos por Dios por medio de sus santos ángeles. Y ángeles en forma de guerreros peleará por ti, luchará por ti. Por eso dice acá, Satanás y sus aliados van a querer, por medio de sus agentes, van a querer matarlos, pero no van a poder, porque el Señor los va a proteger. ¿Está bien? Este decreto de muerte, repito, vamos a repetir, no es lo mismo que el decreto dominical. Ya, no es lo mismo. Ya, aquí, por ejemplo, a esta altura va a haber mártires, pero a esta altura no va a haber mártires. ¿Por qué? Porque el Señor los va a cuidar y los que lleguen acá con vida tendrán el privilegio de no experimentar la muerte primera, que es como un sueño. Muy bien, vamos a avanzar. Tercera señal de la segunda venida de Cristo. ¿Qué pasa, queridos hermanos? Si ustedes ven que ángeles en forma de humanos van a pelear por ti. ¿Qué tenemos que entender? Que la segunda venida de Cristo está muy cerca, ya está muy cerca. Muy bien, avancemos. Cuarta señal. La cuarta señal tiene que ver con tiempo de angustia de Jacob. Primeros escritos, la página 283, el párrafo 1. Esta es la cuarta señal. Vamos a leer. Vamos a leer algunos puntitos. Dice, primeros escritos, la página 283, el párrafo 1, dice, pronto vi que los santos sufrían gran angustia mental. Parecían rodeados por los malvados, moradores de la tierra. Todas las apariencias estaban en su contra. En algunos, dice, y algunos empezaron a temer que Dios los hubiese abandonado, al fin para dejarlos perecer a manos de los malos. Pero si sus ojos hubiesen podido abrirse, se hubieran visto circuncidado por ángeles de Dios. Pero después llegó la multitud de los impíos, airados, y a poco una masa de ángeles malignos que excitaban a los impíos a que matasen a los santos. Queridos hermanos, a esta altura de la cuarta plaga va a haber una angustia así como Jacob tuvo que pasar. Jacob, ¿por qué se angustiaba? ¿Por qué se angustiaba Jacob? Porque
Porque porque ante Dios había cometido un pecado terrible, ¿no? Un pecado muy terrible, el engañar, el engañar a su hermano. Dos, él se angustiaba de que su propio hermano le persiguiera para matar. A esta altura, queridos hermanos, a esta altura, vamos a decir, a esta altura, vamos a decir, si tu hijo o tu hija no pasó el examen de Dios, porque a esta altura, aquí va a haber persecución también, aquí también va a seguir habiendo persecución, pero la diferencia es que el Señor te va a proteger. Pueden utilizar cualquier arma o cualquier cosa para aniquilar a los santos, pero dice que los ángeles van a pelear por los santos y no les pasará nada. Los santos serán protegidos durante las 7 plagas, serán protegidos. Ya, pero igual va a haber persecución. Si tu hijo o tu hija no pasó el examen de Dios, en esta hora, queridos hermanos, en esta hora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? En ti va a haber una angustia mental que tu propio hijo, que tu propia hija te esté persiguiendo. Eso va a ser muy doloroso. Eso te va a producir una angustia. No solamente vamos a decir persecución, digamos, en el aspecto de sangre de tu propio hijo, también va a suceder en cuanto a la hermandad. Tú le conoces a tu hermano, todos los sábados lo ves, cantan juntos. Pero si tu hermano no pasó el examen de Dios, a esta altura de la 4ª plaga, tu hermano espiritual, también te va a perseguir. ¿Por qué te va a perseguir? Porque no pasó el examen de Dios y será contado entre los impíos. O puede ser viceversa, queridos hermanos. Puede ser que tu hijo o tu hija haya pasado el examen de Dios y tú no. Tú, querido hermano, estarás contado entre los impíos. ¿Qué vas a hacer en esta hora crítica? Lo que vas a hacer es buscarle a tu hijo, buscarle a tu hija para perseguirle, para matarle, para aniquilarle. A tu hijo o a tu hija eso le va a producir una angustia, así como le pasó a quién, a Jacob, a Jacob. ¿Está bien? Entonces, esas cosas van a suceder a la altura de la 4ª plaga, a la altura de la 4ª plaga. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Esta es la 4ª señal. Ahora, entre la 6ª y 7ª plaga va a haber muchas señales. Vamos a ir mencionando algunas. Una de las señales, la 5ª señal, está en Mateo 24:30. Mateo 24:30. Y conflicto de los siglos, la 697, el párrafo 1. Vamos a leer, ¿está bien? Vamos a leer. ¿Qué dice? Mateo 24:30. ¿Qué dice? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ya. La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es una cosa, ya. No está hablando acá de la segunda venida de Cristo. Dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta parte debemos entender. Es muy importante entender esta partecita. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál señal? Muy aparte de lo que siempre se ha hablado, una nubecita, ¿no es cierto? Muy aparte de eso. Está hablando de otro aspecto. Esa señal del Hijo del Hombre que aparece en el cielo y luego dice, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y más abajito dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Una cosa es la señal
Otra cosa es que cuando los hombres vean esa señal, se van a lamentar, se van a lamentar todas las tribus de la tierra. Y otra cosa es que después de eso verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Y cuánto Este tiempo texto, pasará de esto? mi hermana, ¿Cuánto tiempo va a pasar esto en que aparece la señal y entre que viene? va a ser ¿Es corto, mi hermana. simultáneo? No, va a ser muy corto. Va a ser muy corto, mi hermana Fat. Esto va a ser muy rápido, ¿ya? Rápido. No es que cada plaga va a durar un año, mi hermana Fat. No, porque vamos a lo práctico, ¿no? Vamos a lo práctico. Mi hermana Fatme. Los impíos acá, entre la segunda y tercera plaga, porque la segunda es sangre sobre todos los mares, y la tercera plaga sobre los ríos y las fuentes, sangre. Vamos a lo práctico, mi hermana Fatma, porque esto no es algo simbólico, es literal, va a suceder. Wow. Si usted no pasó el examen de Dios, mi hermano, es un ejemplo, ¿no? Y Dios no quiera también que suceda eso, con nosotros, conmigo y con todos. Si usted, mi hermana Fatme, no pasó el examen de Dios, ¿cuánto tiempo aguantaría sin estar con agua? 40 días, yo creo, 50. Sin agua. Yo creo que ni 3 días, mi hermana Fatma. No, no, yo creo que podemos aguantar un poquito más. ¿Por qué, mi hermana Fatme? Porque el agua es el consumo diario, ¿no es cierto? El agua entra en todo. Mm. Yo creo que a lo mucho, mi hermana Fatme, a lo mucho 5 días. El riñón se puede fundir, el Mm. riñón se puede fundir. Ahora, ¿por qué le pregunto esto a mi hermana Fatme? ¿Por qué las plagas no van a ser un año, como han dicho? Usted puede abrir su Biblia y los demás también pueden abrir sus Biblias. En Apocalipsis, el capítulo 16, Apocalipsis, el capítulo 16, el verso 2 dice, hablando de la primera plaga, ¿no es cierto? Hablando de la primera plaga. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, es decir, no pasaron el examen de Dios. Cuando las plagas dice, a una parte va a afectar, no será en todo lado, a otros sí. No se está refiriendo que en Chile sí, aquí no. No está diciendo eso, sino está diciendo que al pueblo de Dios no le va a afectar las plagas, pero a los impíos sí, a los impíos sí les va a afectar. Por eso dice acá, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre quiénes? Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Es decir, no pasaron el examen de Dios. Ahora, estos hombres van a sufrir sed, hambre, hablando de comer, ¿no es cierto? Hablando de comer. Y a la altura de la quinta plaga, van a seguir con vida, van a seguir con vida. Vamos a leer. En el mismo libro de Apocalipsis, el capítulo 16, el verso 10, dice, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Verso 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. O sea, a la altura de la quinta plaga, estos hombres que recibieron, estos hombres que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su imagen,
van a recibir ¿qué cosa? Úlcera, úlcera. Y a la altura de la quinta plaga van a seguir con vida y van a seguir con sus úlceras. Hermano Gonzalo, Mi hermana Isabel, sí, buenas tardes. Eso significaría dos cosas. Una, todos aquellos que estén a la primera plaga sobreviven hasta la venida de Cristo. Por lo tanto, los impíos tienen que ver la segunda venida de Cristo. No me recuerdo en algunos. estos momentos, pero en uno de los escritos, me parece, de Elena, indica que es aproximadamente una semana que se demora Cristo desde la salida del cielo a la llegada de la tierra. Por lo tanto, tiene que ser un lapso corto Muy entre de corto. la primera plaga y la venida de Cristo. Ujú, correcto. Bueno, vamos a decir así, mi hermana Isabel, puede ser que sea una semana, pero el asunto es que no va a ser un año. Cada plaga no va a durar un año. Va a ser muy corto, muy Es corto. que además no sobrevivirían las personas si fueran demasiado largas, porque es cosa de Claro, ver el no. tipo de plaga que están sufriendo, no sobreviven tanto. Así es, mi hermana. ¿Se entendió, hermanos? Mi Sí, hermana Fatme. sí. Así que va a ser corto y las señales que se van a ir presentando también va a ser corto, muy corto. Va a ser así un suceso, una señal tras otra señal, así rápida, ¿no? Rápida. Ahora estamos tocando este punto de la ley de Dios, ¿no? Como una señal. Este texto que hemos leído anteriormente, vamos a relacionarlo con conflicto de los siglos, ¿está bien? Dice acá, conflicto de los siglos, la página 697, el párrafo 1, dice, la ley de Dios aparece en el cielo. Dice, mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, las nubes se retiran y el cielo estrellado brilla con esplendor indes- indescriptible en contraste con el firmamento negro y severo en ambos lados. La magnificencia de la ciudad celestial rebosa por las puertas entreabiertas. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene dos tablas de piedra puestas una sobre otra. El profeta dice, denunciarán los cielos su justicia porque Dios es el juez. Salmo 56. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. La mano abre las tablas, y saca, la mano abre las tablas, en las cuales se ven los preceptos del decálogo inscritos como, dice, como con letras de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. La memoria despierta, las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus. Y las 10 palabras de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. Dice acá, es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. Hermanos, ¿qué aparece en el cielo? ¿Qué aparece en el cielo? Las tablas de piedra con la ley de Dios. Eso. En el cielo, a la altura entre la sexta y séptima plaga, aparece en el cielo, queridos hermanos, una mano con la ley de Dios. ¿Y qué hace esta mano? Abre las tablas. Y todos pueden leerla. Dice acá, todos pueden leerla, la partecita. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerla. Si hablas,
si hablas, no sé, aquí por ejemplo en Bolivia hay el idioma inglés, algunos hablan, lo van a leer. Por ejemplo, acá en Bolivia hay lo que es el idioma aymara, pues si hablan aymara, lo van a leer. Si hablan el idioma francés, pues lo van a leer. Si hablan el idioma ruso, lo van a leer. Dice que todos pueden leerla. Y cuando los hombres leen, ¿y qué dice? ¿Qué dice? Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. Se van a ver horrorizados, horrorizados al ver lo que por tanto tiempo han desechado, han rechazado la ley de Dios. Queridos hermanos, nosotros como profesos cristianos podemos decir, no, yo gracias a Dios guardo la ley de Dios. No soy como aquel católico o como aquel dominicano. Pero queridos hermanos, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con el estado de ser, nosotros sí o sí, de alguna y otra forma, quebrantamos la ley de Dios. A veces nos comportamos como el joven rico. ¿Qué dice el joven rico? Cuando se le acerca a su maestro, Que vendiera todos sus Señor, bienes, pero él no dijo nada, pues se fue nomás. se fue, que dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo el Señor? Vende todos tus bienes y Vende todo lo reparte. que tienes, dalo a los pobres. ¿Y cómo se fue el joven? Triste, chasqueado. ¿Por qué chasqueado? Porque él lo que decía no era verdad, porque supuestamente, entre comillas, él era cumplidor de la ley de Dios, pero no era cumplidor, era de labios para afuera, de dientes para afuera. Así como muchas veces nosotros decimos, yo soy guardador de la ley de Dios, pero el Señor probó en este joven que él no era verdadero guardador del sábado, porque no amó a su prójimo, no estaba amando a sus semejantes, porque una de las tablas pide que debemos amar a nuestros semejantes, amar al prójimo. Hermano Gonzalo, eso no significa, yo de repente he escuchado una tergiversación de eso. Es decir, en el sentido que algunos dicen, ya, no lo hizo porque era rico. Craso Mm, error. En ningún momento Cristo estaba cuestionando la riqueza que él tenía, sino que era su forma de ver la vida y su accionar. Es decir, para él, por eso que de repente a mí me da mucha pena encontrarme con hermanos que dicen, ay, qué bueno que soy pobre. Yo lo mm, encuentro terrible, porque en ninguna parte de la Biblia dice que los cristianos no pueden tener dinero. El problema es cuando el dinero pasa a tener el lugar de Dios, pero en ningún momento Dios ha dicho que no pueden tener dinero. Y a veces, por eso yo eso siempre he dicho a los hermanos, cuidado, no malinterpreten. El joven rico podría haber seguido, quizás Dios lo habría bendecido el doble o el triple de lo que tenía si él hubiese tenido otra actitud, que es el caso de Job. así es, así es. Es que cuando Dios mm, vino a examinarle a este joven rico, porque estaba haciendo un examen. El examen consistía, como se ha dicho, no es tanto la parte económica, pues Dios puede proveer la riqueza a quien sea cristiano o no sea cristiano, pero el asunto es el corazón, queridos hermanos. Si en el corazón está sembrado la buena semilla, el amor, la paciencia, todos los frutos de origen celestial, seguramente vamos a obedecer a Dios, no por interés, sino por amor. Y si este joven
hubiera tenido los frutos de origen celestial desarrollado en su corazón, hubiera obedecido a su Señor, hubiera hecho eso de dar a los pobres. Pero en su corazón no había el desarrollo del amor, de la fe, de la bondad, no había. Lo que había es el odio, el orgullo. Eso es lo que había. Y muchas veces nosotros tenemos que examinarnos a la luz de la palabra y a la luz de la ley. ¿Está bien? Muy bien. Gracias, mi hermana María Isabel. Hasta aquí. ¿Cuántas señales hemos visto? 5. 5. 5 señales. Cuando usted vea esto, mi hermana Fatme, ¿qué tiene que entender? De que la venida de Cristo está a la Eso. Está a las puertas. Está a las puertas. ¿Está bien? Avancemos. Avancemos. Vamos a la 6ª señal. Entre la 6ª y 7ª plaga va a haber una resurrección mixta. De Daniel 12:2. ¿Se entiende? 12:2. Esta resurrección mixta, o también lo conocen como la resurrección especial. Esta resurrección mixta va a suceder a la altura entre la 6ª y 7ª plaga. Vamos a estudiar, ¿eh? Vamos a estudiar un poquito acerca de esto. Muy bien. Decíamos que la resurrección especial o mixta de Daniel 12:2 es a la altura entre la 6ª y 7ª plaga, casi a la 7ª plaga, ¿ya? A la altura de la 7ª plaga. Muy bien. ¿Quiénes van a resucitar? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Vamos a ver. Dice conflicto de los siglos, la 695, el párrafo 1. Vamos a leer. Vamos a leer la resurrección mixta. Dice, pedrisco grande, cada piedra como el peso de un talento. Esta plaga, ¿a qué altura sucede? ¿A qué altura sucede? a la A la sexta. altura de la 7ª plaga. Cuando cae 7ª plaga. Dice, pedrisco gran talento. Bueno, no voy a leer todo, pero en la parte más abajito del párrafo 1 dice, los sepulcros se abren. Cuando sucede esto, ¿no? Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Ya, eso es para vida eterna. Ahora, ¿quiénes son para confusión, para vergüenza y confusión perpetua? Dice, los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía, son resucitados para mirarle en su gloria. Y dice acá, y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. ¿Se entiende, hermanos? Terrible, terrible. Esta resurrección, hermanas, esta resurrección no es la resurrección que va a ser a la altura de la segunda venida de Cristo, porque a la altura de la segunda venida de Cristo va a haber otra resurrección. Pero esta resurrección va a ser a la altura de la 7ª plaga. ¿Quiénes resucitan? ¿Quiénes resucitan? Dice, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. ¿Quiénes más resucitan? ¿Quiénes son los que son para vergüenza y ¿Quiénes son confusión perpetua? ¿Quiénes son los que murieron en la fe? Bueno, vamos a ir a eso. ¿Ya? Entremos a eso, mi hermana Fatma. ¿Cuándo se predicó el mensaje de los tres ángeles?
A partir de De 1844. 1844. Eso, de 1844. Eso dice Primeros Escritos, la 254, el párrafo 1, cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al Santísimo para estar en pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió, dice, otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Correcto. ¿Cuándo se predicó? ¿Desde cuándo se predicó el mensaje de los tres ángeles? Desde 1844. ¿Quiénes resucitan acá? Entonces, Los que estaban ahí en 1844 y predicaron el mensaje del tercer ángel. pregunto, ¿la hermana White predicó o no predicó? Sí. Sí. Sus testimonios, ¿sí? Habla, Sí. habla del sábado, habla de Cristo como nuestro sumo sacerdote, habla del santuario celestial, habla de todo eso. Entonces, la hermana White va a resucitar acá, a esta altura. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel resucitan a qué altura? A la altura de la séptima plaga. ¿Quién es más? ¿Quién es más? Todos los que Seguramente participaron en el Sanedrín, los Que lo sacerdotes, crucificaron. los sacerdotes, Pilato, todos los eso. soldados romanos que participaron, todos los que estuvieron presentes en la muerte de Cristo en la cruz. Muy bien. En el juicio de Vamos, Jesús. vamos paso por paso, ¿está bien? Vamos paso por paso. Dice acá, son todos aquellos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, es decir, Jaime Huay, Irán Epson, la hermana Elena Huay, todos ellos van a resucitar a esta altura, ¿ya? Todos, ¿está bien? Pero ¿quiénes resucitan acá? Para vergüenza y confusión. Todos aquellos que están implicados con la muerte de Jesús. Anás, Caifás, Pilato, los soldados, aquellos que dijeron, crucifíquenlo, crucifíquenlo, que la sangre de él caiga sobre nuestros hijos. Todos ellos van a resucitar acá. ¿Se entiende? Resucitan para verle venir a Cristo con honor y gloria. A esto, queridos hermanos, se lo llama la resurrección mixta. No es la primera resurrección. Aquí no habla de la primera resurrección. Es una resurrección especial. Especial. ¿Está bien? Especial. ¿Ya? No es la primera resurrección. Porque va a haber otra primera resurrección acá. Dice, todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Es otra resurrección. Daniel los llama los bienaventurados. Los bienaventurados. ¿Ya? Muy bien. ¿Y los 144.000 dónde están aquí? Ahí están vivos, pues. Están Al vivos. final, vivo. Vamos a ir el paso pueblo por paso. remanente. Vamos a ir paso por paso, ¿está bien? No nos vamos a adelantar. Pero hasta acá, ¿se entendió? Sí. Sí. Muy bien, avancemos. Avancemos. Ahora, vamos a suponer que usted es esta persona. Estamos hoy, 2022. Y si el juicio de los vivos comienza hoy, porque este juicio de los vivos puede ser en cualquier momento, no hay una fecha indicada, es sorpresiva como ladrón, repentina. Si usted se aseguró el perdón, la aceptación y el Espíritu Santo, en esta hora del juicio de los vivos, si usted llegó aceptado, su nombre se va a conservar en el libro de la vida. Si usted llegó perdonado, todos esos pecados perdonados serán borrados y van a pasar a la cuenta de Satanás. Y si usted llegó con Espíritu Santo habitando en su corazón, seguramente el Señor le va a tomar para que dé el fuerte pregón. Acá, para el fuerte pregón. Si en el fuerte pregón usted no va a experimentar la muerte primera, que es como un sueño, en las 7 plagas el Señor lo va a proteger. Lo va a proteger.
Ahora, tanto el que llega con vida acá y también esta parte de acá, ellos llegan ¿cómo? Con vida. Llegan con vida. Ahora, ¿estos para qué? ¿Para qué llegan con vida? ¿Por qué estos fueron sacados de sus tumbas? ¿Por qué? Todos Bueno, los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, ¿por qué fueron sacados? ¿Por porque qué ellos fueron tienen sacados? que ver la segunda venida, van a tener ese regalo especial por el mensaje y segundo para ayudar a reconfortar a los que están vivos, los 144.000. Eso, mi hermana María Isabel, aquí, ¿están vivos o no? Sí. En la Ya, séptima plaga, sí, pues, ahí están ya. vivos. Existan Tanto, los ciento cuarenta tanto, y cuatro mil más los que resucitan, los santos es, vivientes que resucitan. Y ellos van a eso, tener, exacto. Vamos a leer. Ahora, ¿para qué resucitan estos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel? ¿Y por qué también estos llegan con vida? Dice acá, dice acá, ¿qué dice? Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. ¿Por qué salen? ¿Para qué salen? Para oír El pacto el de paz. pacto de paz. ¿Qué es ese pacto de paz? Vamos a leer. ¿Qué es ese pacto de paz? Dice acá, en Conflicto de los Siglos, la 698, el párrafo 2, dice, desde el cielo se oye la voz de Dios, que proclama el día y la hora de la venida de Jesús, y promulga a su pueblo el pacto eterno. ¿Qué dice, hermanos? Se proclama el día y hora de la venida de Cristo. A esta altura también, a la altura de la séptima plaga, tanto los que lleguen con vida y como los que salen ya están vivos. ¿Para qué salen? Para escuchar el día y la hora en que Cristo viene por segunda vez, mi hermana Fatme. Mm. Ahora, nosotros acá estamos, ¿no? Hay gente que hoy en día saca fechas, 2031, 2024 y así, etcétera, etcétera. ¿Para qué, mi hermana Fatme, nos vamos a estar preocupando o queriendo averiguar en cosas que Dios no nos ha ordenado que averigüemos? Porque si nosotros vamos a indagar en cosas que Dios no nos ha dicho que averigüemos, Mm. es entrar en terreno encantado de Satanás. ¿Para qué, queridos hermanos, vamos a querer averiguar acá si a la altura de la séptima plaga el Señor te va a revelar el día y la hora en que Cristo viene por segunda vez? Vas a saber, mi hermana Fatme, pero vas a saber siempre y cuando pases el examen de Dios. Y si descansas acá, pues tienes que resucitar acá. Acá tienes que resucitar. Acá. A ver, hermanos, esto es muy importante entender. Una cosa que debemos entender es que usted, mi hermana, como mi persona, todos sabemos que el día del Señor es sábado. Y esto implica mensaje de los tres ángeles, donde tenemos que resucitar sí o sí como adventistas del séptimo día. Acá, Ahí. si es que nosotros descansamos, si es que descansamos. No esperen resucitar acá, a la altura en que Cristo viene en las nubes, porque eso es otra resurrección. Mm. Es otra resurrección. es que por eso se ¿Dónde? les dice bienaventurados, porque van a tener un Claro, privilegio que no van a tener el resto. que no. Entonces, ¿dónde tienen que resucitar como adventistas? Si es que descansan. En esa resurrección especial. Acá. ¿Y para qué vas a resucitar, mi hermana? Para escuchar el pacto de paz. ¿Y ese pacto de paz en qué consiste? En que Dios te va a revelar el día y la Día hora y en la que hora de Cristo la viene venida por de Cristo. segunda vez. Y esa va a ser Ahora, la voz del Padre que van a escuchar. a la voz del Padre. Eso. Pero Ellos van a, ellos y van a quiero saber resucitar. por qué esta resurrección mixta ahí. Yo no tenía idea. Esa ¿No? resurrección. Y esa resurrección no la hace Cristo, ¿cierto, hermano No, no, no. Gonzalo? Es No, no, Dios mi hermana. Padre el que resucita ahí. Eso. Muy bien, mi hermana Isabel.
Es a la voz del Padre que ellos resucitan. Los otros van a resucitar a la voz de Cristo. A la voz de Cristo. Correcto, mi hermana. Estamos correctos. ¿Pero para qué resucitan? Para Para escuchar tener el el privilegio día y la hora en que Cristo viene por segunda vez. y Ahora, seguir fortaleciendo a los que están vivos. claro. Ahora, escuchen, hermanas, ¿qué pasará si nosotros no hemos pasado el examen de Dios? No, no vamos a ver ni una Y resurrección. si llegamos acá con vida, mi hermana Fatme, si llegamos acá con vida, Ahí no vamos a vas a pedir que escuchar, no vas a escuchar la No. voz el día y la hora en que Cristo viene. Lo que vas a escuchar son truenos, Exacto. truenos, Pero truenos. ¿creen que no, que voy a alcanzar a pasar allá si no he pasado, digamos, la prueba? Simplemente no voy a llegar a la séptima plaga. Imagínate, no va a haber agua, no va a haber esto. Oye, Claro, y las plagas te van a hacer caer efecto. sobre mí, no voy a estar ahí, vida. No, pero es que no Claro. muere ninguno. No muere ninguno de los pecadores después de la primera plaga, Fatme. Quedan todos vivos hasta el final, porque tienen que ver la venida de Cristo. Y al final, esos impíos no van a tener el privilegio de escuchar el día y la hora en que Correcto. Cristo viene. Y lo que van a escuchar, ¿qué es? Truenos. Truenos. Conmoción en el cielo, conmoción, nada más. Claro, claro. Ahora vamos en esta partecita, ¿está bien? Sin perder de vista eso. Dice acá, desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. Dice acá, el Israel de Dios, es decir, el Israel moderno, el Israel espiritual, el Israel de Dios que pasó el examen de Dios previamente, que es el juicio de Apocalipsis 14:7, el Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo, escucha esa voz. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan, cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. ¿Está bien? Vamos a relacionar esto con Primeros Escritos, la página 15, el párrafo 0. Dice, este Israel de Dios escucha, escucha, queridos hermanos. Este Israel de Dios es el mismo de acá. Dice, pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Y dice acá, y los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. Pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. ¿Qué les parece, hermanos? Lo que me llama la atención acá es, dice, y los 144,000 santos vivientes. ¿Escucharon? ¿Qué escucharon? El día y la hora de la venida de Jesús. Estos santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados no lo van a entender. ¿Qué van a escuchar? Truenos, terremoto. ¿Ya? ¿Por qué dice santos vivientes? Porque ya aquí están vivos. Tanto los que salieron de acá a la voz de Dios el Padre, ya están vivos. Y tanto como el que llegue con vida, ellos van a escuchar esa voz el día y la hora en que Cristo viene por segunda vez. ¿Se entendió, hermanos? Ay, tengo una esperanza. Es que hasta acá, mi hermana, tanto la hermana Huay, Jaime Huay, Irán Epson, ellos resucitan ¿para qué? Para oír ese pacto. ¿Ese pacto en qué consiste? El día, de paz, la hora. el día y la hora de la venida de Cristo. Eso. Y estos dice que reconocieron y entendieron esa voz, santos vivientes. Los 144,000 reconocieron y entendieron esa voz. Entendieron esa voz.
Pero los impíos, tanto los que son para vergüenza y confusión, y tanto los que lleguen con vida hasta acá, tanto los que sean sacados acá de la tumba, todos los que están implicados con la muerte de Jesús, Anás, Caifás, Pilato, y los impíos que lleguen con vida, ellos no van a escuchar esa voz. Lo que van a escuchar, ¿qué es? Truenos. ¿Ya? Muy bien. ¿Se entiende, hermanos? Sí. ¿O alguna pregunta que tengan hasta acá? Está tremendo. Así que, hermanos, tienen que, o sea, nosotros como seguidores de Cristo, como profesos cristianos o como, bueno, no tenemos que ser profesos, sino verdaderos creyentes y como guardadores del sábado, ¿dónde tenemos que resucitar si es que Dios nos llama al descanso? Acá. Acá, Aquí, ¿no es cierto? lo Acá. mismo. Ah, Si Dios te llamó al descanso acá, sí o sí tendrías que resucitar acá. Si Dios te llamó al descanso en el fuerte pregón, porque en el fuerte pregón va a haber mártires, ¿sí? Va a haber mártires. Porque se va a dar el mensaje a todo el mundo, se va a saber el asunto del santuario, se va a saber el asunto del sábado, porque el mensaje va a ser dado con toda claridad. Y si descansas acá, mi hermana Fatme, tendrías que resucitar acá, a la altura de la séptima plaga. todos los que murieron en Cristo van a resucitar ahí. No, los muertos en Cristo son acá, acá. Ya. Acá son todos Entonces, los que murieron. los que murieron de una manera determinada, los que murieron de qué forma, pero de los santos, estamos hablando de los santos, no de aquellos que crucificaron a Cristo, lo maldijeron, y etcétera. ¿Qué tipo No, de resurrección es esa? muy bien. Ahora vamos a la otra resurrección, ¿está bien? ¿Tienen tiempito todavía? Vamos a la Una otra consulta, resurrección. hermano. Sí, Eh, hermano Gonzalo, buenas noches, ¿no? Le habla Adonai. hermano Donay. Le estaba escuchando que van a resucitar de 1844 para adelante todos los que han muerto en el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Sí. Ujú, ¿Ya? así es. ¿Y qué pasa con las personas que han muerto de 1844 para adelante, pero que hayan muerto siendo evangélicos, digamos, pero que sea aceptado y perdonado? Porque creo que hay personas así o no también. Ay, mi hermana Donay. Ahora, con Vamos a, ellos van a resucitar en ahí o ya ellos en la resurrección que llama Cristo. sí, a la voz de Cristo, porque aquí es a la voz del Padre. A la voz del Padre. Aquí es a la voz del Padre. Y sí, A la altura, cuando Cristo está bajando de las nubes, es a la voz de Él, de Jesús. Vamos a leer, ¿está bien? Vamos a leer. Mi hermana Fat. Primeros escritos, la página 16, el párrafo 1 dice, luego resonó la argentina trompeta de Jesús. A medida que él iba descendiendo en la nube, y esta es segunda venida, rodeado de llamas de fuego, miró las tumbas de sus santos dormidos, después alzó los ojos y las manos hacia el cielo exclamó, despertad, 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 los que dormís en el polvo, y levantaos. Hubo entonces un formidable terremoto, se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Ahora escuchen esta parte. Y los 144,000, al ver esta escena, dice, exclamaron, aleluya, al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. O sea, estos 144,000, tanto los que lleguen con vida y los que salen de la tumba a la altura de la séptima plaga, ellos se van a sorprender porque van a ver la resurrección de sus amigos que la muerte les había quitado.
y se van a encontrar con ellos para recibir al Señor en el aire. Ahora, esta resurrección, queridos hermanos, es a la altura justo cuando Cristo desciende del cielo en las nubes. Pero Él no va a pisar tierra, no va a pisar tierra, sino hasta medio cielo. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, de los versos 16 al 18, dice, escucha, hermanas, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice acá, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Se entiende? Entonces, cuando dice los que vivimos, seguramente los que llegaron y no experimentaron la muerte primera y los que fueron sacados poco antes, a la altura de la séptima plaga, ya ellos van a ser arrebatados juntamente con ellos. ¿Cuáles son esos con ellos? Con ellos. Son aquellos que van a resucitar justo cuando Cristo desciende en las nubes, a la voz de Cristo. A esto se lo conoce como la primera resurrección. Primera resurrección. Con ellos. Porque estos que salen de acá, de la tumba, a la altura de la séptima plaga, y los que lleguen con vida, ellos se van a reunir con ellos, aquellos que Jesús les va a sacar de la tumba, a su voz, a su voz. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son? Vamos a leer. Bueno, toda esta partecita habíamos leído, ¿no es cierto? Toda esta partecita. ¿Quiénes son? Dice, entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dice acá, el Hijo de Dios, es a la voz de Jesús, llama a la vida a los santos dormidos, dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo, exclama, despertaos, 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 los que dormís en el polvo y levantaos. Por toda la superficie de la tierra, los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán. Y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal, gritando, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y los justos vivos unen sus voces a la de los santos resucitados. ¿Quiénes son estos justos vivos? Los 144. Los que fueron sacados de la tumba a la altura de la séptima plaga y los que lleguen con vida. Los justos vivos, porque ya están vivos, ¿no es cierto? Unen sus voces a la de los santos resucitados, a la altura, esto es a la altura, de la segunda venida de Cristo, en prolongada y alegre aclamación de victoria. Escuchen esta parte. Todos salen de sus tumbas, de igual estatura que cuando ellas fueron depositados. ¿Quiénes salen? Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada. Es de soberbia altura y formas majestuosas, de porte poco inferior al del Hijo de Dios. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto, se nota la gran degeneración de la raza humana, pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud. Hermanos, queridos hermanos, a la altura de la segunda venida de Cristo va a haber una resurrección. Se lo conoce como la multitud extraordinaria. Sale Adán, seguramente también Abel. ¿Quién es más? Guillermo Miller. ¿Quién es más? Lutero. Porque Lutero descansó antes de 1840. Ah, sí.
24. Ya. No, la Elena fue ahí en la primera entonces, en la resurrección mixta entonces. Esta de acá, mi hermana Fatme, no se lo conoce como primera resurrección, sino resurrección mixta o especial. A esta resurrección extraordinaria, mi hermana Fatme, se lo conoce como la primera resurrección. Primera resurrección. Y después de 1000 años, los impíos resucitan, dice, ¿no? Después de 1000 años. A esa resurrección se lo conoce como la segunda resurrección, para ser ejecutados. ¿Se entiende? Entonces, a esta resurrección, repito, a esta resurrección que ocurre a la altura, justo cuando Cristo desciende en las nubes, y Él va a decir, levantaos, levantaos, a esa resurrección se lo conoce como la primera resurrección. Primera resurrección. Y resucitan todos. Dice ahí, multitud extraordinaria. Adán, Abel, Moisés, bueno, Moisés no, Josué, Guillermo Miller, Lutero, Esteban, todos. Esteban también. ¿Y Abraham Pablo. por qué no? ¿Mi hermana? ¿Y Abraham ¿Y por a los qué que no? no? ¿Abraham? Abraham Sí, también. También. ya. También. ¿Ya? Sí, Bueno. porque están No, vivos, resucitados vivos. A ver quién está. Hay dos que están vivos, resucitados, que se los llevó el Señor. Está Elías, Moisés Moisés, y Enoc. Enoc. Eso, Son tres nomás. eso. Más, Sí. Gonzalo, eso te iba a decir, ¿cómo se le llama al grupo que Cristo se llevó cuando se resucitó? ¿Primicia o cómo se le llama? Porque hay un Claro. grupo de cristianos que resucitan junto con él y se van al cielo. Primicia. Primicia o una multitud de cautivos. Eso dice deseado de toda la gente. Deseado de toda la gente dice una multitud de cautivos. ¿Mm? Lo que siempre he tenido la duda, Gonzalo, y lo he conversado con los hermanos, ¿Ya? que en ese grupo, si a lo mejor se llevó Cristo por el peligro que corría su vida, Lázaro. Siempre he tenido esa duda, porque recuerda que intentaron matar después a Lázaro, porque era un peligro para si Lázaro seguía vivo y se seguía Ah, mostrando de claro. que había sido resucitado. Es que ¿saben por qué querían hacer eso, mi hermana Isabel? Porque los judíos, había un grupo, una secta, vamos a decir, una secta, que como hoy en día, ¿no? Hay grupos así, grupos religiosos. En ese entonces había un grupo religioso, era los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en la resurrección. Y tampoco creían en los ángeles ni en el Espíritu Santo. Entonces, y como estos saduceos no querían que su doctrina se caiga al tacho, ¿qué querían hacer? Querían matarlo pues a Lázaro, querían matarlo a Lázaro. No me acuerdo, uno parece que Anás es saduceo, Anás es saduceo, ¿no? Creo que Caifás, disculpen, Caifás es saduceo. Entonces, eso mi hermana, pero en realidad, mi hermana Isabel, los que resucitaron con Cristo es como primicia y deseado de toda la gente lo conoce como una multitud de cautivos y Cristo se los llevó como jurados, como testigos en la Corte Suprema de Justicia Celestial. ¿Ya? Esos que resucitaron, no me pregunten quiénes son, porque eso no está revelado. No está revelado. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas para nosotros. Pero lo que sí está revelado es que el Señor Jesús se los llevó a estos que resucitó en ocasión de su resurrección. Se los llevó. ¿Se los llevó para qué? Para que en el cielo puedan ser jurados. Y estos son los 24 ancianos. Ahora, yo he escuchado decir que los 24 ancianos son representantes de otro mundo. No, queridos hermanos, no. Porque si fueran representantes de otro mundo, ¿cuántos serían?
¿Cuántos La serían? palabra millones quedaría cortita. ¿Cuántos serían? Porque hay, queridos hermanos, hay 99 mundos que no cayeron en pecado. Y la hermana Huay ve 2 de los mundos. Uno de los mundos tiene 7 lunas en visión. Ella ve en visión que uno de los mundos que no cayó en pecado tenía 7 lunas y estaba paseando ahí el anciano Enoc, estaba de visita. Entonces, si vamos a decir que los 24 ancianos son representantes de otro mundo, no serían 24, serían 99 representantes. Esos 24 ancianos, Jesús se los llevó al santuario celestial para que ellos puedan ser testigos. ¿Ya? Testigos y como jurados están ahí presentes. Ahora, no me pregunten quiénes son. Eso no está revelado. Ya, eso no está revelado. Ya, eso mi hermana María Isabel. Interesante. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Hay mucho que decir, pero lo vamos a dejar acá mi hermana Fatme y a todos los hermanos que están presentes. ¿Ya? Vamos a quedar acá. No sé si quedó contestada la pregunta de mi hermano Donay, ¿no? Si estás Quedó presente. claro. ¿Ya? Porque ¿dónde resucitan todos? Los católicos o algunos católicos que Dios sinceramente los va a aceptar. No vamos a decir que el Señor los va a rechazar. ¿Ya? Incluso, queridos hermanos, hasta la hora del juicio de los vivos, escuchen esta partecita, es muy importante. Hasta el juicio de los vivos, seguramente va a haber un católico o un dominical que va a descansar en la poca luz que ha tenido. ¿Se entiende? En la poca luz. Y Dios va a aceptar su sinceridad de propósito. Pero después del juicio de los vivos, ya no. Ya no hay excusa, queridos hermanos, para el católico, para el dominical. ¿Por qué? Porque el mensaje será dado con toda claridad. Será dado a todo el mundo. El asunto del sábado, el asunto del santuario. Pero hasta acá, mi hermano Adonai, hasta acá, mi hermano Adonai, el último, digamos, supongamos que tu papá es dominical y no conoce mucho acerca del sábado. Bueno, debe estar ahí, ¿no? Luchando. Pero en esa poca luz que él ha recibido, Dios va a aceptar su sinceridad de propósito. Voy a leer Conflicto de los Siglos. En el libro Conflicto de los Siglos dice así. Vamos a leer. Es que ustedes pueden tener familiares que no aceptan, ¿verdad? El sábado. Pero seguramente están ahí, en su lucha. Y si así van al descanso, ellos van a resucitar sí o sí aquí a esta altura, justo cuando Cristo desciende en las nubes. Dice, pero los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico. Y ahora, ¿no? Hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad. Va a aceptar. ¿Hasta dónde va a aceptar? Hasta acá. Hasta el juicio de los vivos. Hasta ahí va a aceptar. Pero cuando la observancia, escuche, pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley, decreto dominical, ¿no es cierto? Decreto dominical. Hemos dicho que hay 2 decretos, ¿no? Un decreto de muerte y un decreto dominical. Dice acá, pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado con respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediera el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios.
Entonces, ¿hasta dónde tiene oportunidad el último católico? Del conflicto de los siglos, ¿podría decirnos, por favor? ¿Qué página se encuentra? Conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, la 502, el párrafo 2. ¿Ya? El párrafo 2. Entonces, ¿hasta dónde tiene oportunidad el católico? El dominical. ¿Hasta acá? Hasta acá. Y cuando... El título del capítulo podría decir, ¿no? Porque a veces las páginas son diferentes. Sí, ¿no? Son muy distintas. A veces no concuerda. No concuerda. A ver, quiero ver esta partecita. Es, un ratito, los Estados Unidos en la profecía. ¿Ya? Los Estados Unidos en la profecía. Muy bien. Entonces, es decir, el católico, el dominical, tiene oportunidad hasta acá, hasta el juicio de los vivos. Porque después de esto, cuando se imponga un decreto dominical, imponer un falso día de reposo, pues se va a dar, ¿qué cosa? El fuerte pregón, no hay excusa. El mensaje va a ser dado con toda claridad. Pero hasta aquí puede haber un papá, un mamá, o una madre, o un tío, o un sobrino, que no quiere aceptar, ¿no es cierto? Pero está ahí. Por lo menos honra a Dios, sabe que hay un Dios, ¿no? Hasta aquí el Señor va a aceptar su sinceridad de propósito. Si descansó aquí, mi hermano Donay, un dominical, ¿dónde resucita? ¿Acá? ¿Acá? En la primera resurrección. En la primera resurrección. Ahora, ustedes dirán, pero nunca guardó el sábado. ¿No? Nunca guardó el sábado. Hermanos, No recibió. escucha, a ver, yo les voy a preguntar algo. Les voy a preguntar algo. Guillermo Miller, ¿guardó el sábado? No, No, ¿Lutero? no. tampoco. Tampoco. Ahora, escuchen, hermanos. ¿Por qué el viaje va a durar 7 días? ¿Por qué? Porque durante el viaje, Cristo va a ser su instructor, Él va a ser su maestro, el que les va a enseñar cómo se guarda el sábado. Y en el cielo, antes de entrar a la Nueva Jerusalén, ellos van a guardar el sábado. Ellos van a guardar el sábado, antes de entrar a la Canaán celestial. Ahora, el viaje, queridos hermanos, hubiera durado un día. Hubiera durado un día. Ese viaje de 7 días no va a ser por causa tuya, mi hermana Fatme, ni por causa mía, porque usted conoce el sábado. Mm. Ese viaje va a ser por causa de nuestros hermanos que guardaron el primer día y que así fueron al descanso. ¿Se entiende? Ya. Entonces, Guillermo Miller, Lutero, ellos eran adventistas, pero adventistas del primer día. ¿Se entiende? Y ellos van a guardar el sábado en el cielo. Por esa razón, el viaje va a ser 7 días. 7 días. No por causa nuestra, sino por causa de nuestros hermanos que guardaron el primer día y que así fueron al descanso. Además, estamos los 1000 hablando- años van a ser instruidos. Gonzalo, además de Ya. los 1000 años, van a recibir instrucción. Ya, eso es todos, ¿no? Todos vamos a Correcto. recibir instrucciones. Correcto. Todos. Entonces, esto es muy importante entender. Ahora, estoy hablando de católicos dominicales que que sinceramente buscan a Dios. Pero hay católicos dominicales que son muy tradicionales. No estamos hablando de eso. Ya, no estamos hablando de eso. Muy bien. Bueno, queridos hermanos, Es espero que que les... Gonzalo, en el fuerte pregón, desgraciadamente, y eso tendríamos que de repente meditarlo nosotros, Ujú, no va a haber opción. Vas a tener que tomar una definición. O es una o es otra. Y claro. de repente yo encuentro es maravilloso esta resurrección especial, pero de repente no nos damos cuenta de la enorme responsabilidad que tenemos nosotros
si seguimos vivos al fuerte pregón, porque vamos a tener que arriesgar todo, absolutamente todo, en función del mensaje. No va a ser nada Claro, facilito. claro. Por eso, queridos hermanos, les voy a preguntar, ¿quieren dar el fuerte pregón? ¿Queremos Y dar? ¿Queremos dar? darlo. Ya. ¿Cuándo debemos aprender las cosas de Dios? Ahora. Es hoy. Ahora, No esperen este ratito, este momento, no esperen, porque el Señor no va a actuar así como arte de magia. Si hoy has estudiado la palabra de Dios, has aprendido a distinguir muchas cosas entre el error y la verdad, el Señor te va a tomar para que des el fuerte pregón y el Espíritu Santo va a trabajar en tu corazón. Y todo lo que has aprendido va a venir a tu memoria. Pero si hoy no has aprendido las preciosas verdades de su palabra, ¿qué vas a decir en el fuerte pregón? ¿Qué vas a decir? El Espíritu Santo me recordará las cosas. Claro, si es que hemos Las que aprendido, estudié. si es que hemos estudiado, pero si no hemos estudiado, mi hermana Fatme, Ay, no, pues no, ¿qué voy a decir? el Espíritu Santo no te va a hacer recordar. ¿Qué vas a decir? Cuando los hombres te pidan razón de tu fe, ¿qué vas a decir? ¿Qué vamos a decir si hoy no hemos aprendido a estudiar la palabra de Dios? Eso es grave, queridos hermanos. Oremos al Señor, que el Señor nos dé capacidad para poder comprender su palabra. Mi persona solamente no, vamos a decir así, no me creo capaz, solamente somos instrumentos. Depositemos siempre nuestra confianza en la palabra de Dios y entenderemos cómo es que Dios traza su plan de salvación para cada uno de nosotros. ¿Está bien? Que Dios bendiga su palabra y si es la divina voluntad de Dios, vamos a continuar el próximo lunes. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Muchísimas gracias. Agradecemos esta notable exposición y que el Señor le siga iluminando y que también nosotros sigamos estudiando y escudriñando la Sagrada Escritura porque queremos participar en todos estos eventos que son de vital importancia para quienes profesamos ser hijos de Dios y queremos ver la eternidad. Agradecerle a cada uno de ustedes que hayan estado en esta plataforma y nos despedimos con una gema de la palabra de Dios que está ubicada en Mateo 5, 17, 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Hermana Carmita, ¿por qué no nos despide en oración? Y mañana nos encontraremos en un nuevo e interesante programa. Muchas gracias. Haremos. Bondadoso Padre que moras en los altos cielos, gracias te damos porque tú has permitido